Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor David. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio de la estadística, ¿no? Y para poder iniciar este, sobre ello, bueno, porque el tema del día de hoy vamos a tocar básicamente es tabla de frecuencia, pero tenemos que repasar un poquito acerca de algunos conceptos básicos, ¿no? Como por ejemplo que la estadística, ¿no? La estadística es obviamente una ciencia, ¿no? Y es una ciencia que pertenece a una de las ramas de las matemáticas. ¿Qué es lo que es la estadística? La estadística recolecta, analiza, escribe y estudia el dato, ¿no? Y estos datos básicamente para yo poder comprender de una mejor forma un fenómeno en particular, alguna característica, una tendencia, algo que yo necesite con carácter de urgencia estudiar. Pues ahora vamos a lo que necesitamos, a lo que vamos a hacer el día de hoy, que son tablas de frecuencia. Básicamente una tabla de frecuencia ya es una distribución de los datos, ya de acuerdo, obviamente, como lo dice, de acuerdo a sus frecuencias, ¿no? Voy a agruparlos y voy a contar cuántas repeticiones hay de ellos. Y eso me va a servir para un mejor estudio y comprendimiento de los datos. Ahora, tenemos dos tipos de tabla de frecuencia. Tenemos la tabla de frecuencia de datos no agrupados y la tabla de frecuencia de datos agrupados. ¿Pero qué se refiere con datos no agrupados? Cuando mayormente se da cuando las variables son del tipo cualitativas o cuantitativas, eh, pero son pocas, no hay muchos valores, no están muy dispersos. Por ejemplo, si yo voy a agarrar y voy a investigar cuántos hermanos tienes, la mayoría me va a decir, no, no tengo hermanos, que sería cero, tengo uno, o tengo dos, o tengo tres, o tengo cuatro. Serían muy pocos los que dijeran, pues tengo 15, tengo 20. O sea, no hay muchos datos, son pocos los valores estadísticos que yo voy a obtener, ¿no? Pero cuando voy a usar un tipo de datos un tipo de tablas con datos agrupados, pues la voy a usar cuando ya la variable toma demasiados valores, ¿no? Y básicamente, pues, es cuando es un tipo de variable cuantitativa, el tipo de variable cuantitativa del tipo continuo, ¿ya? Por ejemplo, básicamente medidas, ¿no? ¿Cuánto mide? Pues hay muchas tallas, ¿no? Porque la mayoría me va a decir mide 1,70 m, 1,71 m, 1,72 m, 1,73 m, 1,80 m, 1,81 m. O sea, hay muchos datos dispersos. Y para no tener muchas variables, lo que voy a hacer es agrupar variables, ¿no? Para mi mejor entendimiento y un mejor manejo de la tabla. Vamos con un Vamos con la descripción básicamente de una tabla de frecuencias con datos agrupados. Ya saben que se usa básicamente para variables de tipo cualitativas o cuantitativas, pero con pocos valores, ¿no? 4, 5, 6, 7, 7 valores o 7 variables, ¿no? Cuando no hay muchas. Eh, y está compuesta por la siguiente, ya vamos a ver, esta es una tabla de frecuencia. En la primera columna tengo las variables y en esta columna voy a colocar básicamente las variables que yo he localizado, ¿no? Y aquí en la frecuencia absoluta voy a colocar la cantidad de veces que se repite cada una de estas variables. ¿Mm? Y en la frecuencia acumulada pues voy a ir acumulando variables, cantidades, ¿no? Tengo 5, después tengo 5 más, tendría 10, tengo 7 más, tendría 17 y voy acumulando, voy acumulando. Pero no se preocupen, ahorita con un claro ejemplo lo vamos a entender. Aquí la frecuencia relativa es básicamente una porción, una proporción del total, ¿no? Tengo 5 de los 20, tengo 7 de los 100 que yo tenía, ¿no? Es una proporción, es una fracción, es una división, es un cociente. Una frecuencia relativa acumulada, ¿no? Es la acumulación de estas frecuencias, ¿no? Y la frecuencia porcentual básicamente es el porcentaje, ¿no? Es el porcentaje de frecuencia que tiene cada una de estas variables, ¿no? Y a cada frecuencia acumulada es pues la acumulación de estos señores. Pero vamos a ver con un ejemplo claro. Un ejemplo se va a entender bien claro esta parte. Vamos a ver un ejemplo. Se le pidió a un grupo de personas que indiquen su color favorito y se obtuvo los siguientes resultados. Estos son los resultados que yo obtuve de este trabajo de investigación, ¿no? He preguntado y por ahí obtuve negro, azul, amarillo, rojo, azul, azul, ¿no? No son todos los datos obtenidos. De estos datos obtenidos yo debo de sacar mis variables. ¿Cuáles son las variables en este dato? Pues las variables son sencillas. Son los colores. ¿Y cuáles son los colores? Negro, azul, amarillo, rojo. Son los únicos colores, son las únicas variables que voy a encontrar. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar la frecuencia absoluta. ¿Y qué era la frecuencia absoluta? Era la acumulación, el conteo de cada una de las variables. Por ejemplo, aquí negro, ¿cuántos eligieron el color negro? Pues tengo 4. Entonces su
frecuencia absoluta sería 4. El color azul, su frecuencia absoluta es 5. El color amarillo, tengo 5 datos amarillos. Y del rojo son 6 datos, ¿no? Que me arrojan color rojo como su color favorito. Listo. Y el total, la suma de todos ellos me va a dar el total de datos que yo tengo. ¿Cuántos datos tengo yo en total? Tengo 20 datos. ¿Cuántas variables tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, ¿no? De los 20 datos tengo 4 variables. Listo. Frecuencia acumulada es la acumulación, dije, ¿no? En una primera instancia, ¿cuántos datos tengo acumulados? Tengo 4. En segunda instancia, ¿cuántos datos tengo acumulado? Acumulado 4 más 5 sería 9. Siguiente, tengo en estas tres variables, ¿cuánto tengo acumulado? Tengo acumulado 14. En estas 4 variables, ¿cuánto tengo acumulado? Tengo acumulado 20 y que siempre debe coincidir con el total. Frecuencia relativa. ¿Qué es una frecuencia relativa? Es una porción, es una proporción, es un cociente, es una fracción. ¿Pero de qué? De la variable, de la cantidad de la variable o de la frecuencia de una variable con respecto al total. ¿Cómo es esto? Yo tengo, por ejemplo, la variable negro. La proporción de la variable negro, ¿ya? Es 4 de 20. O sea, 4 entre 20. ¿Cuánto es 4 entre 20? 0,2. La proporción de la variable azul sería 5 de 20. O sea, 5 entre 20. ¿Y cuánto es? 0,25. La proporción del amarillo, 5 de 20. O sea, 5 entre 20, también 0,25 o 25 centésimos. Y la proporción del rojo es 6 entre 20, que sería 0,3 o 3 décimos. La suma de todas estas proporciones, ¿ya? Siempre tiene que darte la unidad, ¿ya? Si no te da la unidad, hay que hacer ciertos ajustes aquí, redondeos correctos para que te dé 1. ¿Está bien? Ahora, la frecuencia relativa acumulada, pues es la acumulación de estos. En primera instancia tengo 2 décimos. En segunda voy a sumar estos dos, sería 45 centésimos. En tercera instancia tengo a los 3, que sería 7 décimos, y al final, ya saben que la acumulación de todo, ¿cuánto tiene que ser? 1. Perfecto. Frecuencia porcentual. Es sencillo, es el porcentaje. ¿Y cómo hay un porcentaje? A la frecuencia relativa de la variable, voy a multiplicarlo por 100 para poder pasarlo a porcentaje. Acá su proporción es 0, es 2 décimos, o sea, 20%. 25 centésimos por 100, 25%. 25 centésimos por 100, 25%. 3 décimos por 100, ¿no? 30%. La suma de todo, ¿cuánto me tiene que dar? El 100%, ¿no? Porque todo sería el 100% de la variable. Y la frecuencia acumulada, o la frecuencia porcentual acumulada, es el porcentaje acumulado, ¿no? En una primera instancia tengo el 20, después tengo el 45, después tengo el, ¿cuánto sería? El 70, y al final tengo el 100%, que es todo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo interpreto esa tabla? Yo puedo interpretar, por ejemplo, a 5 personas les gusta el color azul, ¿no? La proporción en referencia al total eh, del color azul es 25 centésimos. El porcentaje de personas que les gusta el color rojo, ¿cuánto es? 30%. El porcentaje de personas que les gusta el color negro es el 20%, ¿no? Entre el negro y el azul, ¿qué porcentaje con respecto a la población hay? Un 45%, porque no voy a ir al acumulado. Entre el negro y azul. Entre el negro, azul y amarillo, ¿qué porcentaje hay con referente a la población? Pues hay un 70%, ¿no? Y así voy yo estudiando cada uno de los datos, ¿no? Entre el negro y azul tengo a 9 personas que les gusta ese color. Entre el negro, azul y amarillo hay 14 personas que les gustan ese color, ¿no? Por eso utilizo el acumulado de una manera más sencilla para hacer las interpretaciones de los datos. Bueno, pero ya has entendido y pues aquí ya sabes que te dejo un ejercicio, ¿no? Pero de repente por aquí hacemos unas aclaraciones. Primero, ¿cuántos datos hay? Pues los datos son básicamente los 30 días o 31 días que tengo aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 días, ¿correcto? Son 30 datos que tengo aquí, ¿no? Y te dice que lo que seas, ¿qué es lo que te pide en el problema, no? Dice que ahí
es una tienda donde se vende autos, ¿no? Y se registra la cantidad de autos Toyota vendidos cada día. O sea, cada día se registra cuántos autos han vendido. Si algún día no vendí, 21, 22, 23 o 24 autos, y se va registrando. Entonces, ellos quieren elaborar una tabla con esto. Lo primero que tienes que hacer es identificar las variables. ¿Cuáles son las variables? No vendí autos, cero. Vendí un auto, vendí dos autos, vendí tres autos y 24 autos, ¿no? El tipo de variable es cuantitativa del tipo discreta porque los valores son enteros, ¿no? Y listo, y voy a hacer los conteos y voy a llenar cada una de las tablas. Espero que lo pongas en práctica y sabes que lo tienes que presentar. Nos vemos, cuídense, hasta otra oportunidad.